Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Señor, hoy nos vamos a tomar un break con Romanos y vamos a recordar un pasaje de 2 de Corintios. 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14. Vamos a recordar este texto. Me pareció bueno volver a hablar sobre este tema. Y luego sí vamos a retomar Romanos. Pero bueno, vamos a ver hoy 1 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14. Hay aquellos que están siguiendo, les mandé el bosquejo, lo tienen en PDF, si lo pueden seguir también está bueno, y tenga su Biblia abierta para seguir la lectura y lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 1, versículo 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por poder comenzar este tiempo de exposición bíblica, gracias por lo que hablás por medio de tu Evangelio, por las alabanzas preciosas que hablan del Evangelio, de tu obra redentora, y te pido que ahora diriges y guías este tiempo, que nos des entendimiento para poder entender las verdades que este texto nos da, esas verdades universales tan importantes para nuestra vida, junto con sus aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros, que podamos entenderlas, creerlas y ponerlas por obra en lo siguiente. Señor, ayúdanos en este tiempo, danos la gracia, bendecí, dar entendimiento a todos los que nos están escuchando, siguiendo esta transmisión, y que cada uno de ellos pueda ser bendecido. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. El título del sermón es La conciencia es una herramienta muy útil. Hay una serie si se le puede decir, un programa que miramos en familia siempre, nos gusta mucho, a la hora que tenemos un rato nos gusta mirar, es, los que son viejitos también les va a gustar como a mí, es el Chavo del Ocho. Con nuestra familia, a nuestros hijos les mostramos que tienen que ver eso, para que entiendan por qué buena cena tienen que ir. Ahora, hay un capítulo muy conocido en el cual el Chavo dice una famosa frase, que es la siguiente, la anoté, mirá. Él decía, lo más importante de todo es tener una conciencia limpia, decía él en un capítulo. Ahora, ¿por qué menciono esta frase? Bueno, porque justamente eso, en parte de esto es lo que el texto iba a enseñar, sobre la conciencia del ser humano. En la Biblia, la palabra para conciencia que se usa puntualmente en el Nuevo Testamento es la palabra suneidesis, que se relaciona con la idea de el conocimiento acerca de uno mismo. Se la reconoce como una facultad que cada persona tiene, por la cual es advertida si lo que está haciendo está bien o está mal. Un comentarista bíblico explica que la conciencia es un testigo dentro del hombre que le ordena hacer lo que él considera correcto y no hacer lo que cree incorrecto. La conciencia, dice este comentarista, no nos enseña lo que está bien o mal, pero nos estimula a hacer lo que se nos ha enseñado que es justo. Otro predicador menciona que la conciencia no es un faro que alumbra con su propia luz, sino una claraboya por la cual pasa la luz de la moralidad. Desde niños, usted le ha pasado, si alguno se acuerda, nuestra conciencia comienza a activarse para alertarnos cuando estamos haciendo algo que no está bien. Ya de chiquito, cuando querés ocultar que te mandaste una macana, ¿no? ¿Por qué lo ocultás? ¿Por qué los niños ocultan? Porque evidentemente su conciencia le está mostrando que algo está mal. Ahora, también desde ese tiempo, así como desde niño ya la conciencia se activa, también desde ese tiempo pasa que en un montón de ocasiones, cada ser humano, como es pecador, define en muchos momentos desoír lo que su conciencia le dice y hacer justamente lo que no está bien, ¿no? El papá le dice al hijo, no comas tantos caramelos, y el nene hace lo que quiere, ¿no? Es como el relato, usted sabe, el cuento famoso de Pepe Grillo. Pepe Grillo simbolizaba la conciencia de Pinocho y le decía, hacele caso a Gepetto, vamos al colegio, y Pinocho no le hacía caso, ¿no? Se fue para otro lado y así le fue.
Así que la conciencia está ahí y actúa y está y interactúa en la vida de cada ser humano porque cada ser humano ha sido facultado con una conciencia. En la Biblia también se nos dan varias muestras de la acción de la conciencia en las personas. Por ejemplo, los hermanos de José son un caso. En Génesis capítulo 42, versículo 21, se dice, y decían el uno al otro entre los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. La conciencia estaba remordiendo a estos muchachos. El rey David también, cuando tuvo ahí el momento de que podía haberle hecho daño a Saúl, al rey Saúl, que lo estaba siguiendo y corta un pedazo del manto, de la ropa de Saúl, dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo o hacerle daño a Saúl. Los hombres que llevan a la mujer adúltera delante de Jesús, el relato que se nos cuenta en Juan capítulo 8, versículos 7 al 9, es otro ejemplo de una conciencia que se activa, incluso, como vemos en esta persona, que eran evidentemente incrédulas. Dice que ellos hablaban con Jesús y querían, ¿no?, como hacerle tropezar a Jesús. Y entonces, como insistieron en preguntarle, dice Juan, se enderezó Jesús y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los más postreros. Entonces, es evidente que tanto en los incrédulos como en los creyentes, la conciencia es algo que está presente, que actúa en ellos, en todos, de una o de otra manera, aunque en el caso de los hijos de Dios, su conciencia ha sido limpiada justamente por la obra del Señor, y por eso debe cuidar de que no se contamine a causa del pecado, como se nos remarca en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora, la duda que podría surgir a partir de esto es, ¿la conciencia es quien dicta en última instancia la manera que tendría que actuar el creyente? O sea, ¿es la conciencia la que tiene que dirigir siempre el creyente, a lo que siempre el creyente tiene que hacerle caso? Bueno, a eso hay que responder que no, ya que la conciencia no es una guía infalible. Aparte, tener una conciencia tranquila en cuanto a algo que se hace no necesariamente implica de que eso esté agradando a Dios. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen en 1 Corintios capítulo 8, vemos a los hermanos ahí en Corinto que estaban haciendo cosas pensando que en su libertad estaba todo bien lo que hacían, pero en realidad, aunque no estaba mal lo que estaban haciendo, en ese caso hablaban sobre los sacrificados a los ídolos, el problema era que estaban haciendo tropezar a los débiles. La práctica que hacían no estaba mal, pero no estaban teniendo conciencia de que a través de eso, que era lícito hacerlo, estaban siendo de tropiezo para otros. Entonces ahí tenían que ser cuidadosos, por eso evidentemente su conciencia no la atacaba, pero tenían que empezar a prestar atención a eso. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, a veces la conciencia puede ser que no te acuse, pero eso no quiere decir que lo que estés haciendo agrada a Dios. Por lo que entonces la conciencia no puede ser la autoridad máxima de nuestra vida, sino que ese lugar solo puede ser ocupado por la palabra de Dios, porque es justamente la Biblia, la palabra de Dios, la norma más alta de vida y práctica que todos los creyentes poseen, que vos y yo poseemos. Ahora, entonces eso lleva a otra pregunta. Si la conciencia entonces no es el juez en final en nuestras vidas, ¿realmente es útil para los creyentes? Si no es la norma última la que tenemos que seguir. ¿Sirve o no sirve la conciencia? Bueno, mi respuesta es que sí, que es útil. Que aunque no sea la norma final en nuestra vida, sino que ese lugar lo tiene la palabra de Dios, Dios nos ha provisto de una conciencia para que entonces, siendo utilizada correctamente, una vez que es limpiada por la obra de Cristo, sea de mucha ayuda para tu vida. Dios te ha dado esa conciencia, la ha limpiado para que te sea útil. Es muy útil para tu vida. Eso es lo que vamos a ver un poco en el día de hoy. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Evidentemente, Dios limpia tu conciencia, te la deja bien, en buen estado, para que entonces la utilices para poder servirle mejor a Él, como una herramienta para tu vida.
Ahora, aunque algo de todo esto que comento te puede sonar como algo medio abstracto o filosófico, en realidad no lo es para nada. Yo creo que un creyente en ocasiones se siente angustiado, se siente presionado, preocupado, enojado, desanimado, y eso se debe en muchos casos porque su conciencia lo está alertando en su interior. No, manito, eso no está bien, no puedes seguir así, y es como que el creyente quiere resistir, ¿no?, la voz de su conciencia que le está diciendo, y a veces está angustiado, y a veces tiene que ver porque no está escuchando, ¿no?, su conciencia que lo está alertando. La Biblia es bien clara en este tema. Somos llamados, justamente, Pablo le pide, le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:9, que mantenga una buena conciencia. Pero cuando esto no ocurre, entonces nuestra vida se inquieta y nos sentimos realmente mal. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el pasaje? Bueno, el apóstol Pablo fue acusado injustamente de varias cosas allí por los falsos apóstoles que se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. De alguna manera, por medio, se cree, de unas cartas de recomendación que ellos habían traído que eran falsas, esta gente se había metido dentro de la iglesia en Corinto y estaban haciéndole una muy mala fama a Pablo. Ellos decían, por ejemplo, que él estaba ocultando actos inmorales, que en sus relaciones no era transparente y que sus enseñanzas no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios. En verdad, la realidad es que ellos estaban acusando a Pablo falsamente de algo que en realidad ellos sí estaban haciendo. Ellos sí tenían malas intenciones con los corintios. Pablo no, Pablo los amaba de todo corazón, y eso es lo que se ve claramente en la segunda carta de Corintios. Si hay algo que resalta cuando vos leas la segunda carta de Corintios, es el amor que Pablo tenía por estos hermanos. Esto lo vemos, fíjate, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Porque, dice luego en capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué él tiene que aclarar esto? Bueno, porque evidentemente los falsos apóstoles no eran así. Ellos medraban, falsificaban la palabra de Dios. No hablaban ni de parte y ni consideraban que estaban hablando delante de Dios la falsedad que hablaban. Evidentemente, no, ellos sí se predicaban a ellos mismos, hablaban mucho de ellos mismos. Por lo que entonces, al tener que hacer una defensa de su carácter en esta epístola, lo hace por un lado ante los corintios con un testimonio muy importante. Él va a defender toda esta carta, pero en esta parte lo hace con un testimonio muy importante que entonces, ¿cuál era? Que al vivir una vida llena del Espíritu Santo y consagrada a Dios, su conciencia estaba limpia y lo exoneraba, o sea, lo declaraba inocente de todas las acusaciones recibidas. La conciencia de él le daba tranquilidad. Como decía el chavo, tenía su conciencia tranquila porque sabía que no había hecho nada malo, nada de aquello por lo cual era acusado. Ahora, creo que el pasaje de hoy es interesante para entender mejor cómo actúa la conciencia en tu vida y que además sea un recurso provechoso para caminar de una manera que agrade al Señor. El tema entonces del sermón es el siguiente. La conciencia del creyente es una herramienta muy útil para revisar su propia vida. La conciencia del creyente es una herramienta útil para revisar su vida, para revisar sus obras, para revisar lo que hace. ¿Qué cosas puede analizar por medio de la conciencia? Bueno, el texto nos muestra 3 áreas donde el creyente puede disponer de su conciencia para revisar su vida. Espero que me puedan seguir bien, que en casa me estén pudiendo llegar a mirar bien y bueno, prestar atención a lo que vamos a ver el día de hoy, que me parece muy interesante. La primera de las áreas, entonces, la conciencia del creyente lo puede ayudar a revisar su santidad personal, su propio corazón, su propia vida, si está actuando de forma impiadosa. Lo primero, el primer área donde el creyente puede revisar es en su propia santidad personal. El pasaje comienza, versículo 12, con la presentación del testimonio de una conciencia limpia. Dice versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Aquí el término para hablar acerca de la gloria tiene que ver con la jactancia, con el gloriarse en algo, la palabra cauquesis. Esta palabra cauquesis, para hablar de jactancia, de gloriarse en algo, se utiliza en el Nuevo Testamento de 2 maneras. Se puede utilizar de una manera negativa cuando alguien se está gloriando, jactando de algo malo.
o sea, como un acto de soberbia. En ese sentido es negativa, se utiliza de forma negativa. Por ejemplo, en Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Ahí se utiliza cauquesis, dice, pero toda jactancia semejante es mala, ¿ven? Ahí está utilizado de manera negativa. Pero también en el Nuevo Testamento a veces cauquesis, esto de jactarse, de gloriarse, puede utilizarse de una forma positiva, en la cual un creyente puede gloriarse, por ejemplo, en el gozo y la confianza que produce a su vida la obra genuina que Dios hace, o en él o en otras personas. Uno se puede gloriar por ver lo que Dios está haciendo, vos podés gloriarte por lo que Dios está haciendo en tu vida, por el cambio que le está produciendo, o gloriarse también por lo que ves que está haciendo en otras vidas. Un poco de esto vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19, aquí se utiliza también cauquesis, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Aquí se utiliza cauquesis. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo se gloriaba por ver la obra que Dios estaba haciendo en los tesalonicenses. Bueno, este tipo de jactancia no era mala, es justamente una jactancia positiva. Es claro entonces que el apóstol se gloriaba o se jactaba de forma positiva porque el testimonio de su conciencia era de que su manera de actuar había honrado a Dios, evidentemente por la gracia que había recibido. O sea, que él estaba diciendo algo así, mirá, uno de los motivos por el cual puedo gloriarme es que mi conciencia me da testimonio de que lo que estoy haciendo agrada a Dios. Mi conciencia me da testimonio de eso, por eso me está dando, la conciencia me está dando luz verde, que está todo bien, que siga. Si un creyente se jacta de esa manera, evidentemente no es algo malo. De hecho, la Biblia nos revela que Dios es agrada cuando nos gloriamos de esta manera. En Jeremías 9, 23 y 24 dice así, dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe en su valentía el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por lo que entonces hay gozo, claramente, en cada hijo de Dios, cuando al considerar lo que hace, encuentra motivos de los cuales gloriarse en el Señor. Nos gloriamos en nuestro Señor, en la obra que Él está haciendo. Ahora, luego de mencionar el testimonio de su conciencia, el texto prosigue marcando justamente la primera área en la cual la conciencia puede ser útil para reflexionar en lo que se hace, que es justamente el progreso en la santidad personal. Dice el final de este versículo 12, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Una de las acusaciones recibidas tenía que ver con que los falsos apóstoles que estaban en Corinto afirmaban que Pablo y el equipo misionero, los hermanos que lo ayudaban, habían cometido supuestos pecados a escondidas y que debido a eso es que Dios los había castigado con un montón de aflicciones como las que estaban padeciendo en el ministerio evangelístico que estaban llevando adelante. Ellos decían, ve todo lo que le pasa a Pablo, que lo azotan, que le viene un naufragio y todo. Eso es el castigo de Dios porque seguro que están haciendo algo mal. Seguro, que le está haciendo algo mal, decía esta gente, ¿no? Obviamente sabemos que el apóstol, tanto el apóstol como el resto de los hermanos, eran hombres pecadores que tenían imperfecciones como cualquier otro creyente. Pablo no era perfecto, ninguno de nosotros lo es, ningún creyente lo es, pero de ningún modo cometían ni escondían prácticas inmorales, ni mucho menos sus luchas o sus aflicciones eran consecuencia de un castigo divino. ¿Cómo podían estar seguros? Bueno, porque al haber examinado sus vidas, sus conciencias estaban tranquilas en que sus conductas siempre fueron, como dice aquí el texto, con sencillez. Ahí la palabra mejor para utilizar no sería sencillez, sino santidad. Que con santidad, sería mejor la traducción, y con absoluta sinceridad, esa sería la mejor traducción de sinceridad, absoluta sinceridad, actuaron con los hermanos. Siempre se manejaron de esa manera, de una manera santa y sincera con los creyentes donde anduvieron. Él lo aclara esto, por ejemplo, en 2 Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, no es por un castigo de parte de Dios, sino es para vuestra consolación y salvación.
o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo está diciendo, yo no estoy siendo afligido, no soy apretado, no angustiado, no paso los momentos difíciles que paso como un castigo de parte de Dios, sino como algo que Dios realmente está haciendo en mi vida, pero para el beneficio espiritual de ustedes y de mí mismo, no como un castigo. Y luego, en capítulo 4, versículo 2 lo deja bien claro. Dice, antes bien, dice él, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. No andamos como nos están diciendo, no andamos en cosas ocultas, no andamos así haciendo nada raro. Todo lo contrario, renunciamos a ese tipo de cosas. Todo lo que hacemos está a la luz, bien transparente, que todo el mundo pueda saber lo que somos, tanto en nuestras imperfecciones como en nuestras victorias. Todo está delante de ustedes, como si fuera un libro abierto. Así estamos. Ahora, esto no solamente era cierto respecto a la actitud de Pablo y de los hermanos aquí en aquel lugar, en Corinto. O sea, esta fue siempre la manera de actuar de Pablo. Él siempre fue y se quiso conducir entre los hermanos donde él estuviera, de manera irreprochable. Él siempre buscó tener esa manera de actuar. Pero no simplemente por quedar bien o para que las personas lo hagan, sino porque él entendía de que un día iba a estar delante de Dios. La principal motivación de él era que un día iba a estar delante de Dios. En Hechos capítulo 24, en el versículo 15, él habla sobre que entiende de que un día iba a resucitar, iba a estar delante del Señor. Y entonces en el versículo 16 dice, y por esto, por saber que un día voy a resucitar, un día voy a estar delante de Dios, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Su principal motivación es que sabía que un día iba a estar delante de Dios y que todo lo que él tratara de ocultar, Dios lo iba a sacar a la luz un día, sí o sí. Entonces no había motivo. Por eso él se animaba a actuar siempre con honestidad, con transparencia. La conciencia fue para estos hermanos, para Pablo, y también lo es para cada creyente genuino, una herramienta muy útil para considerar si la vida muestra una piedad genuina o si hay algo con lo que tengas que tratar porque no agrada al Señor. La conciencia te sirve para eso. Te va mostrando, está todo bien. Acá no, manito, en esto tenés que tratar porque esto no agrada a Dios. No, la conciencia se va enfocando en aquellas cosas. Vos lo sabés, tu conciencia seguro que te lo dice. Es importante también considerar que aunque el apóstol remarcaba que su conducta había sido santa y sincera, no era algo que lo motivara a una jactancia de su logro personal. El hecho de que él se sintiera irreprensible no era motivo por el cual él dijera, bueno, qué grande que soy, qué groso que soy, sino que él reconocía de que si pudo hacer eso, como dice nuestro texto, es por la gracia de Dios. Así dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Es por medio de la gracia que él se pudo conducir de esa manera. Él lo reconocía. No era fruto de su sabiduría humana, sino del poder de Dios que actuaba por gracia en él. Ahora, es interesante considerar esto, de que no es por la sabiduría o por la supuesta inteligencia o el conocimiento, sino por la gracia, por lo que Dios obra, porque justamente en ocasiones, muchas veces los creyentes se emparentan a la erudición de una persona con la santidad personal. Uno escucha a alguien que tienen un gran conocimiento intelectual de la Biblia y vos que decís, este seguro que debe ser re piadoso, re santo, debe re buscar de Dios. Y no necesariamente. Muchas personas dan por sentado que seguro esa clase de personas que tienen mucho conocimiento, mucha información bíblica, seguro que deben ser muy santos, pero hay que entender que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. No. Solo aquellos que viven en obediencia a la palabra, haciendo morir cada día lo terrenal y lo pecaminoso y dejando que la gracia de Dios sobre en ellos, que lo vaya llevando a ir creciendo en santidad, son los que realmente pueden tener una conciencia que los apruebe. Por tener mucho conocimiento de las Escrituras, por tener mucho estudio bíblico, no quiere decir que entonces tu conciencia te deje tranquilo, te muestre que está todo bien. Ahora, eso no quita
que solamente se puede crecer en santidad cuando se abunda en el estudio de la Escritura. Tampoco el otro, bueno, entonces no estudio más porque si no sirve. No. Evidentemente, para crecer en santidad necesitas estudiar la Escritura. Ahora, el hecho de que estudies todo el tiempo la Escritura no va a hacer que automáticamente tu conciencia esté bien. Por otro lado, es triste también que en nuestro tiempo hay casos de muchos supuestos siervos o líderes evangélicos que en verdad es como dice el dicho, son mucho ruido y pocas nueces. O sea, nada, son personas que hablan con mucha capacidad, que tienen una gran capacidad oratoria, pero que en sus vidas y en los grupos que ministran no honran a Dios. Son personas en las que su piedad es solo una apariencia. Usted conoce personas así, supuestamente pastores que parece que saben mucho y realmente ves que su vida no muestra realmente una actitud que condice con el conocimiento que tiene. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de esa manera de actuar, ¿no? De tener un montón, de querer mostrar un gran conocimiento sin una vida que refleje que ese conocimiento está obrando en el corazón. Ahora, más allá de esto, lo interesante es considerar que Dios te ha dado entonces una conciencia como una herramienta importante para evaluar tu vida, tus pensamientos y tus actitudes. No aprovechar ese recurso es un desperdicio, porque es justamente un recurso muy bueno que tenés justamente a tu alcance para poder ir viendo qué cosa hay para cambiar. Pero justamente para que puedas sacarle mayor fruto es indispensable que sometas tu vida a la dirección de la palabra y a otros medios de gracia, como la oración, como la iglesia local. Si no, no va a funcionar, porque solo viviendo una vida recta es que vas a lograr que ese semáforo se prenda cuando tenga que prenderse y que te ayude a lidiar con las batallas diarias de tu pecado. ¿Es así? Mi pregunta es, ¿qué te dice tu conciencia en cuanto a todo esto? ¿Estás viviendo con sinceridad delante de Dios? ¿O muchas veces estás aparentando que todo está bien cuando en realidad no está bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué te está diciendo tu conciencia? Algunos dicen que bueno que la conciencia no sea como una luz, porque si fuera una chicharra estaría sonando a cada rato, ¿no? Pero quiera que no, quiera que puedas reflexionar si se ha encendido una alarma en tu vida, en algo. El otro área, la tenemos versículos 13 y 14, la conciencia del creyente lo puede ayudar a revisar sus relaciones con los demás. Te ayuda a revisar tu santidad personal, te ayuda a revisar las relaciones que tenés con los demás. Luego de alegar que su conciencia, Pablo decía, lo exoneraba en cuanto a cuestionamientos que tenían infundados respecto a su vida personal, el apóstol prosigue explicando de qué otra manera tenía una conciencia tranquila y que nos muestra entonces la segunda área donde la conciencia podía ser útil para el análisis personal, que es en lo que tiene que ver con las relaciones con los demás. Un tema también importante donde nuestra conciencia nos ayuda. Dice Pablo, versículo 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entenderéis, como también en parte habéis entendido. Al hacer una revisión de su ministerio, de su relación con los demás, el apóstol encontraba que su manera de proceder general con los hermanos había sido con absoluta transparencia. No había segundas intenciones. En todo él podía ser examinado y ver que no ocultaba un deseo impropio o algo de lo que pudieran agarrarlo como para considerar que estuviera actuando con falsedad o hipocresía. No había nada de eso. Su conciencia justamente le estaba dando testimonio de eso. Ahora, ¿por qué mencionaba que su conciencia le daba buen testimonio en cuanto a la relación con los demás? Bueno, porque justamente los falsos apóstoles lo estaban acusando a Pablo de que tenía intenciones encubiertas y malignas en su relación personal con los hermanos en Corinto. Como si se tratara de la letra chiquita de un contrato, ellos decían que él les estaba ocultando cosas en sus cartas, que no estaba siendo sincero con lo que decía. Pero evidentemente Pablo decía todo esto era infundado. El apóstol siempre escribió en sus cartas lo que quería decirles y quería decir lo que justamente les escribió. Era bien claro que no había ninguna mala intención. Ni más ni menos que eso, siempre fue honesto con lo que quiso escribir.
Nunca quiso poner una cosa y escribir entre líneas otra. No había esa intención. Su conciencia justamente lo libraba de este tipo de acusaciones. Ahora, ¿cómo podía estar seguro de eso? De que todo lo que escribió siempre fue con rectitud, con honestidad, porque justamente en todo lo que había escrito no había nada diferente a como él también había actuado cuando estaba con ellos. Tal cual como era en lo que escribía, era cuando estaba de manera presencial. Cuando ellos se portaban bien, hacían algo bien, él los felicitaba, se ponía contento, tanto por carta como personalmente. Fíjense en carta, por ejemplo, lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, capítulo 11, versículo 2, más cortito, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Él está diciendo: qué bien que están actuando acá, en esto están bien, acá vamos bien. Cuando hacían algo bueno, él se lo reconocía, tanto en carta como evidentemente de manera presencial. Cuando hacían algo que no estaba bien, también Pablo les daba, ¿no? Como con el rebenque si hacía falta, ¿no? Le daba duro también, con amor, pero tenía que ser duro a veces con ellos. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, 17 y 18 dice: pero al anunciario esto que sigue. En el capítulo 11 al comienzo dijo: en esto los alabo. Pero ahora dice: pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor, porque en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotras divisiones, y en parte lo creo. Más adelante dice: ¿qué? ¿Los voy a alabar por esto? Ni a palo lo voy a alabar por esto, está mal lo que están haciendo. Así como lo otro le marqué que estaba bien, acá le tengo que marcar que estaba mal. No, se andaba con vuelta a Pablo. Si tenía que felicitarlo, felicitaba. Si tenía que garrotear, garroteaba. Mientras estuvo con ellos, también mostró una actitud de, incluso, no es que siempre fue duro, o siempre, sino que incluso él era flexible como para a veces cuidarse, proteger a los que eran más débiles. La conciencia de los más débiles, él buscaba protegerla. De hecho, por ejemplo, él nunca usó su derecho personal de que lo sostuviera materialmente. Él podía haber pedido que lo ayudaran, pero no lo hizo. No quiso hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Para cuidar la conciencia de los más débiles, para que eso no le fuera de tropiezo en poder establecer la obra en aquel lugar. Él lo dice, 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho, ¿no? de recibir un salario, ¿cuánto más nosotros? Decía, él había estado sirviéndole, se le había fundado la iglesia en aquel lugar. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Para cuidar la conciencia de los hermanos, él no lo estaba haciendo. Su conciencia le mostraba entonces esa evidencia de actitudes honestas con todo, con los demás, siempre. Lo que hacía que entonces él estuviera tranquilo o incluso ya a futuro sabiendo de que iba a seguir haciendo como hasta ahora siempre había sido. Que tanto al escribir como al estar presencialmente siempre iba a seguir actuando de la misma manera, no iba a cambiar. Pablo no se iba a dar vuelta, de ninguna manera. No iba a ser como el político en campaña, ¿no? Que se dan vuelta de un lado a otro. No, jamás. Si él fue siempre de esta manera, se iba a mantener rectamente siempre. Él lo dice, ¿no? En 2 Corintios 10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esta es la acusación de estos falsos apóstoles. Decían, él es muy duro escribiendo, pero después cuando aparece, re blandito. No se la banca, ¿no? Como llamamos nosotros. Mira lo que dice Pablo, versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en las palabras por carta, estando ausentes, los haremos también en hechos, estando presentes. No me van a correr, dice Pablo. Así como he sido siempre, lo voy a seguir diciendo ahora. Y tal como escribí en las cartas, también voy a hacer. Y en eso tengo mi conciencia tranquila. No quiere decir que por eso fuera muy popular. De hecho, evidentemente, se había ganado muchas veces problemas. Pero él no iba a transigir con su carácter porque entendía que así honraba a Dios y de esa manera podía ayudar a los demás. Ahora, a diferencia de los falsos apóstoles, en cambio, hacían todo lo que hacían con un deseo de aprovecharse los hermanos y no porque realmente los amaran. Lo que lo estaban acusando a él en realidad sí hacían esto, sí tenían una intención encubierta de querer aprovecharse. Ahora es lamentable, pero yo creo que hoy en día ocurre lo mismo, hermano. Muchísimos supuestamente apóstoles entre super comillas, porque no lo son,
se levantan en congregaciones donde justamente la Biblia es despreciada, con el propósito de aprovecharse de las mentes ingenuas de quienes lo escuchan, que le dicen amén a todo. Aplaudidores que le aplauden a todo lo que le dicen, aunque sea una tremenda pavada lo que le dicen, no, porque lo dijo el apóstol. ¿Quién es ese apóstol? Tristemente, hermano, la historia se repite, algo como le pasaba a Pablo allí con esos falsos apóstoles, hoy tenemos lo mismo. El apóstol le había advertido a estos hermanos de esta clase de parásitos, porque no hay mejor palabra para llamarlo, que solo buscaban arrebatarle todo lo que pudieran los incautos. Solamente eso querían hacer. Ahora, lo que estos hombres no saben, es que piensan que aunque todo está bien lo que hacen y aunque se regodeen de su supuesto éxito ministerial, lo único que hacen es acumular ira para el día en que van a ser juzgados por el Señor. Por más que se jacten de grandes cosas. Dios quiera que se arrepientan. Ahora, creo que también es necesario evaluar este concepto dejando de lado los falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque es evidente que a veces a vos te puede pasar, a los creyentes les puede pasar, de correr el riesgo de tomar actitudes parecidas a las de los falsos apóstoles. ¿Cómo es eso? Bueno, en ocasiones, por ejemplo, cuando maquillás la forma de relacionarse con los demás, intentando siempre poner la mejor cara en público para que así no piense mal de vos. Eso no está bien. Por momentos, a veces sin querer, o a veces incluso, como diría el chavo, sin querer queriendo, a veces queriendo también, prefieren esforzarse a una persona por mostrar una apariencia de piedad ante los demás, cuando en realidad están fallando en muchas áreas de su vida, pero no quieren mostrarlo. Incluso se manejan con hipocresía lo que hacen para que nadie los exhorte o corrijan. Generalmente son personas que intentan justificar, que no les gusta mucho el tema de tener que estar relacionándose muy íntimamente con otras personas, porque no quieren que se vea lo que está ahí escondido, lo podrido que hay dentro. Porque es eso, el pecado es de esa manera, es lo que está feo, lo que está mal y lo que tiene que ser corregido. Y muchos dan vuelta en cuanto a eso. Incluso hay otras personas que a veces por intentar caer bien hacen todo de una manera políticamente correcta. Siempre tienen una respuesta bien, una respuesta ahí sencillita, ¿no? Aunque por dentro piensan o sienten de una manera diferente a lo que exteriorizan. Siempre hay una respuesta correcta, ¿no? Nunca van a decir lo que en verdad sienten. Generalmente, ¿no? En todos estos ejemplos mencionados, ¿no? Toda esta clase de situaciones. Incluso yo pensaba, ¿no? El otro día, personas que a veces creyentes, o que se dicen creyentes, que a veces incluso están elogiando a una persona así delante de él y después por atrás lo critican. Eso es horrendo. Eso pasa en el mundo. Los creyentes no deberían actuar de esa manera. Ahora, yo creo que en muchos de estos casos, muchas veces cuando esto le pasa a los creyentes, su conciencia saben que están simulando. Le dice, dejá de mentir, dejá de aparentar. Pero así todo, esa persona en su orgullo no cambia su actitud. No quieren hacer caso. Saben que hay algo adentro que está diciendo, no está bien eso. Tu conciencia, hermano, es una herramienta provechosa para reflexionar respecto a la forma en cómo te relacionas con los demás. Si la usás de la manera que Dios lo desea. Si cuando entonces se enciende esa alarma, escuchás y entonces empezás a considerar si realmente lo que estás haciendo está bien. Si no, es un recurso más que menospreciás como cualquier otro recurso. Pero creo yo que tenés que disponerte a prestar atención cuando esa alarma empieza a sonar y no siguiendo hacer las cosas de la manera pecaminosa. No solo cuando está a la vista de todos, sino también cuando la situación no es pública. Si ves que esa alarma se enciende, si ves que realmente no está actuando de una manera buena, si realmente en un momento te estás empezando dando cuenta de que empezás no sé, le hablo a este hermano y le digo, uy, qué bueno lo que hace, y después voy con otro hermano y le empiezo a sacar el cuero a este hermano, tengo que alertarme de eso. No tengo que darle lugar a eso. No agrada a Dios eso. Y quizás nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí lo ve. Tengo que arrepentirme de esa clase de cosas. Tengo que dejar te lo cuento a vos, pero no lo digas a nadie. Tengo que dejar eso, si no va a edificar, ¿para qué lo digo?
¿Cuál es la intención que te motivó? Tu conciencia seguramente te dice, no lo hagas. Mi pregunta es, ¿eso puede agradar a Dios que sabe y que ve todas las cosas? ¿Te das cuenta que el Señor conoce lo que estás pensando, lo que estás diciendo, por más que los demás no lo vean? Él lo ve, Él lo sabe todo. Ante el Señor vas a poder justificar, a Él lo podés engañar de tu falta de amor, aunque estés pintando un cuadro diferente. Tu falta de amor, tu falta de estas cosas que mencionábamos. ¿Cómo te vas a excusar delante de Él si Él lo ve? ¿De qué sirve seguir ocultando? Finalmente, la conciencia del creyente lo puede ayudar, dijimos, en su santidad personal, en sus relaciones con los demás y también en lo que expresa, en lo que dice. Esa es otra área donde también te puede ayudar. Al seguir adelante aquí el texto, el final del versículo 14 nos presenta una tercera área donde la conciencia puede ayudar, que es en lo que decimos. Versículo 14, repetimos la primera parte, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. La acusación de la más seria que Pablo había recibido era respecto, como dijimos, a su enseñanza. ¿Por qué era la más seria? Porque si los corintios prestaban atención, Pablo se bancaba que le dijeran de todo, él no tenía problema en cuanto a eso. Él dijo, antes ya había dicho en la 1 Corintios que, mira, en poco tengo que me juzguen, ni yo mismo ser juzgado, el que me juzga es el Señor. No me preocupa tanto lo que van a decir, porque sé que muchas veces es infundado. Pero, ¿cuál era el problema más grave? Que al cuestionar la enseñanza de Pablo, si los corintios prestaban atención a esto, iban a descuidar la sana enseñanza, iban a descuidar el Evangelio. Por eso Pablo se para de mano, porque dice, no, esto no se puede tolerar. Porque ahí corría el riesgo la misma iglesia, porque si la iglesia dejaba de prestar atención a la enseñanza de Pablo para seguir estos falsos apóstoles, esa iglesia iba a destruirse, no iba a quedar nada. Porque el problema era la palabra, el mensaje. Entonces por eso Pablo se preocupa. Se preocupa porque evidentemente decían de que lo que enseñaba no estaba bien y que por ende las aplicaciones a su enseñanza también era deficiente. Sus prácticas espirituales no eran buenas para ellos. Muchas veces el problema, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema con que sea un poco diferente? A veces el problema pareciera que es un par de palabras, pero el asunto es cómo después se aplican esas verdades, que te llevan a que hagan desastre las personas a veces en algunas iglesias. Nuevamente, o sea, evidentemente lo que estos falsos estaban diciendo es que Pablo en realidad era un engañador, un charlatán, pero la conciencia nuevamente a Pablo le demostraba que estaba libre de cargo y culpa. Luego él va a seguir defendiendo que lo que él enseñaba era correcto. Ahora, lo que está marcando en esta parte final es que su conciencia no lo responsabilizaba para nada en cuanto a la instrucción que le había dado a los corintios. ¿Por qué? Porque juntamente él podía dar gloria a Dios en cuanto al cambio positivo que sus enseñanzas había traído en la vida de los hermanos. Él decía, estoy seguro, mi conciencia me da tranquilidad en cuanto a que lo que le enseñé no está mal por el fruto que ha dado en su vida. El fruto demuestra así. Entonces, si hubiera sido un error, usted hubiera sido un desastre, pero no ha pasado eso. Dios ha sobrado en su vida, Dios ha obrado en mi propia vida a partir de la enseñanza que proclamo, del evangelio que predico, de la sana doctrina que enseño. Ha hecho un cambio en la vida. Por eso, fruto de ello, él podía gloriarse de que justamente, como dice aquí el versículo 14, él se gloriaba de ellos y que ellos podían gloriarse en él porque veían que todos juntos, a partir de haber abrazado esta enseñanza sana, estaban encaminados correctamente para el día del Señor, como dice el final del versículo 14. Se encaminaban bien para el día del Señor Jesús, o sea, para cuando Cristo venga, estaba todo bien, estaba como tenía que ser. ¿Por qué? Porque lo que él había enseñado era correcto, era de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal es así, hermanos, que estas personas en la iglesia de Corinto, los hermanos nuestros, que en otro tiempo habían sido enemigos de Dios y que estaban en su momento condenados por su pecado, al haber recibido el Evangelio y la sana doctrina por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, fueron transformados por Dios. Ellos podían estar tranquilos
de que no era un engaño lo que le había enseñado. No tenían que prestar atención a lo que le dijeran. ¿Por qué? Porque evidentemente los frutos estaban a la vista de lo que habían hecho. Pero aparte incluso, lo que Pablo le está marcando acá le ayudaba a que ellos tomaran conciencia de que si despreciaban lo que Pablo le había enseñado, estaban poniendo en duda lo que ellos mismos eran. Porque lo que habían sido ellos formados era a partir de lo que Pablo le había enseñado. Si ahora ellos empezaban a dudar de Pablo, estaban dudando de su propia fe. Porque su fe estaba cimentada ¿en qué? En la enseñanza que Pablo les había dado. Entonces le dice, si ustedes niegan y ahora dicen que lo que yo les enseñé está mal, entonces dudan de ustedes mismos, porque ustedes son lo que yo los hice. Porque yo los he guiado en el Evangelio. Ahora, es interesante, ¿no? Ponernos a pensar en esto, de la enseñanza, de lo que hablamos, y del cuidado que hay que tener en eso y de la conciencia, ¿no? Es interesante pensar en este concepto final. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es útil para examinar si lo que decimos, lo que enseñamos, incluso a veces enseñamos sin hablar, con nuestro ejemplo, si es algo honroso o si no es honroso, si agrada o no agrada a Dios lo que dijimos. En ocasiones yo considero que es probable que te haya pasado que al hablarle a alguien, ¿no? A dar un consejo, no lo hiciste por medio de lo que la Biblia enseña, sino por medio de tu experiencia personal. Y quiero ser claro con esto, no es que esté mal que vos le transmitas tu experiencia personal a una persona. No está mal. El problema sería que pongas a tu experiencia personal a la altura de la Biblia. Eso estaría mal, que uno le diga, mirá, esto es lo que me pasó a mí, yo te podría dar mis consejos y no decirle, mirá, el Señor dice porque esto me pasó a mí. Hay que separar las cosas de cuando es tu experiencia personal a cuando es lo que la Biblia dice. Hay que ser cuidadoso con eso. Quizás te ha pasado, hermano, de que por ahí exhortaste a alguien sin estar seguro de lo que decía. No, porque yo creo que el texto que está acá y le dijiste, ¿no? Y le tiraste una que ni vos sabías, ¿no? Te preguntaron, mirá, te ha pasado a veces en un discipulado, ¿no? Decir, mirá, hermano, tengo una duda en cuanto a esto. Mirá, este texto me parece que es esto, lo he aplicado, ¿qué te parece? Y como el argentino nunca quiere decir no sé, entonces dice, no, mirá, sí, en realidad el texto dice esto y tenés que aplicarlo. Ah, gracias, qué bueno. Y a veces, por no ser honesto, dice, mirá, la verdad que no sé, lo voy a estudiar, ¿no? Y además nos mandamos esa argentineada de decir, no, sí, yo sé que sí, amén, es así, ¿viste? Y la persona se quedó con eso y por ahí no era correcto. Quizás en alguna ocasión te pasó a aconsejar y en ese consejo en realidad ya no se trató de consejo, sino que obligaste a alguien a hacer algo que, de acuerdo como vos querías, sin importar si era bíblico o no, no importa. Vos dijiste, es así y ya, porque soy tu discipulador, porque sé más de la Biblia que vos, o por lo que sea, quisimos utilizar una manera de hacer que la persona nos haga caso. En alguna ocasión, quizá nos ha pasado como los fariseos, de decirle a alguien, a partir de una costumbre nuestra, de que eso era mandamiento del Señor, ¿no? No, a la mañana mate amargo, amigo. No, pero a mí me gusta... No. Porque en el texto, algunos no saben cómo ganarla, ¿viste? Y quisieron hacer como algo que... Una costumbre tuya, que puede ser buena, no importa, pero ponerlo como mandamiento, no. Ahora... Si algo de todo esto, ¿no? Te di algunos ejemplos, por ahí se te ocurre de otra manera. Si en algo de esto te ha pasado, me imagino que no habrá faltado ocasión que a veces después tu conciencia te dijo, che, me parece que estuviste mal con decirle, sí, es así, mirá. O me parece que fuiste duro, le diste algo como mandamiento cuando era un consejo, ¿no? Le diste algo mandatorio cuando tal vez tenías que darle a elegir. Y por ahí está tu conciencia ahí, ¿no? Como dándote vuelta. Pero tal vez tu conciencia te hizo sentir eso, ¿no? Se encendió la alarma, pero tal vez no has cambiado de actitud, ni buscaste remediar lo que hiciste mal. Tal vez te ha pasado así. Bueno, quiero animarte a que si has tenido alguna de estas actitudes mencionadas y no has hecho nada, bueno, que te arrepientas, hermano. Si hiciste algo de esto, tenés que arrepentirte. Y dentro de las posibilidades que disponga, que puedas enmendar la situación. Ahora,
Sé que puede ser vergonzoso, ¿no? Duro tener que decir algo, mirá, che, ¿sabés que te dije tal cosa y no? La realidad es que no estaba seguro, ahora me di cuenta que estuvo mal. O sabés, mirá, yo te dije que tenías que hacer sí o sí esto y la verdad que esto no era mandatorio, era un consejo que tenía que darte nomás. Sé que suena duro hacer eso, ¿no? De pedir perdón porque tal vez algo que dijiste no fue sano o no era bíblico, pero considero que si tenés la ocasión de hacerlo, es sabio poder sacar al error de esa persona, porque por ahí esa persona se quedó con eso y anda así por la vida pensando que era así cuando no era así. Tal vez necesite que vos le hables para que entonces esa persona cambie. O quizá no para que esa persona cambie, sino que quizás porque fuiste tan duro que le pusiste a una persona una carga que Dios no le mandaba a soportar. Y está cargado por algo que vos le dijiste, tal vez hace un tiempo atrás, y está cargado llevando esa carga porque vos le dijiste eso y no era así. Bueno, hacelo pensando en que es sabio justamente ayudarle a esa persona si realmente la amás. Quizás se te va a enojar y decir, pero entonces, ¿por qué me dijiste esto tanto tiempo? Bueno, quizás te tenga que bancar, ¿no? Un momento así, pero sería bueno para ayudar a esa persona. Poder reconocer que tal vez te equivocaste, o que te equivocaste, ¿no? Porque a veces decimos, mirá, si por ahí te lastimé. No, vos sabés que lo lastimaste, ¿no? A veces como que queremos atajarnos, ¿no? No sé si por ahí te lastimó. No, hacete cargo. Y si podés enmendar la situación, hacelo. Creo que va a ser sabio y la persona lo va a terminar valorando, probablemente. Es claro también, además, hermano, por esto que estamos viendo, que la búsqueda de un mayor entendimiento bíblico en tu vida no debiera ser con la meta de tener una mayor capacidad para ganar debates en las redes sociales o con tus amigos o querer demostrar que sabes mucho más que otros. No debería ser esa la meta. Creo que hay otras metas más importantes. ¿Cuál es una de esas metas más importantes? Bueno, justamente que entonces a la hora de aconsejar a otro, al hablarle a otro, puedas realmente glorificar a Dios con eso que haces. Creo que eso justamente, si tu deseo es edificar espiritualmente a los otros, que esa sea una de las motivaciones entonces a la hora de estudiar la palabra, para poder edificar a los demás, principalmente. Ahora, es probable que al ir concluyendo este pasaje haya muchos que estén con una duda, ¿no? Y que les gustaría conocer la respuesta. Bueno, ¿cómo se puede lograr mantener una conciencia limpia que me sirva entonces una herramienta útil para mejorar mi vida? Bueno, aquí el texto en particular no nos da ningún dato de cómo. Pablo no es justamente el propósito para el cual escribió esto, pero sí hay otros pasajes de la Escritura que nos ayudan, que nos dan conceptos, principios que nos ayudan a saber un poco cómo poder tener una conciencia limpia para que entonces pueda darnos una buena alerta cuando haya que dar, ¿no? Así que tenemos estos minutos, tomamos unos minutos para ver algunos conceptos, ¿no? Busqué a un comentarista bíblico que da un resumen y ese resumen toma unos puntos que me parecían buenos, como para que vos te vayas diciendo, bueno, ¿de qué manera puedo mantener limpia mi conciencia? Y son los siguientes, mirá, el primer concepto que él daba es aprender la palabra de Dios. Salmo 37, 31 dice, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Si tu vida no se llena de la palabra de Dios, tu conciencia no va a poder saber lo que está bien y lo que está mal con claridad. Necesitas una guía para que tu conciencia sepa cómo puede ayudarte. ¿Y dónde está esa guía? Las Escrituras. Necesitas aprender las Escrituras. Otro concepto, meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si no asimilás lo que aprendés y cambiás de actitud, tu conciencia no va a tomar en cuenta lo que leíste. Fue información que se mandó a la papelera de reciclaje, no sirvió para nada, se fue a la basura. Pero si lo asimilás, si lo entendés, si lo considerás, entonces es algo que ya la conciencia fue adquiriendo como un conocimiento para cuando llegue el momento. ¿Está bien? Otro aspecto importante, velar y orar continuamente. Mateo 26, 41 dice, velad y oráis para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tu corazón no está vigilando y orando constantemente, te podés desviar y terminar contaminando tu conciencia. Otra cosa interesante, otro principio, bueno, evitar el orgullo espiritual. 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando tenés un concepto alto de vos mismo, más del que deberías tener,
tu conciencia seguramente se va a ser afectada y no vas a querer hacerle caso. Vas a decir, no, yo la tengo clara, conciencia, quédate tranquila, está todo bien. No está mal eso. Siguiente, otro concepto, reconocer la gravedad del pecado. Dice Pablo en Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Si no prestás atención a lo horrible, a lo terrible que es el pecado, cuando se prenda la alarma en tu interior, no te va a parecer tan importante, porque vas a decir, bueno, no pasa nada, conciencia, quédate tranquilo. Lo puedo manejar todavía está controlado. Está la tentación, pero cuando vos realmente te das cuenta de a dónde te puede llevar eso, entonces, si no, me voy a alejar de esto, voy a huir. No lo tengo nada controlado, porque no puedo controlar, porque la tentación y el pecado son tremendos, por eso tengo que huir. Es como un piloto, ¿no?, que tal vez se está encendiendo una alarma en la cabina, no le presta atención. No prestar atención, minimizar el riesgo es sinónimo probablemente de un choque. Otro concepto para poder trabajar nuestra conciencia, evidentemente, es proponerse no pecar. En tu corazón proponerse eso. Salmo 119, versículo 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tu justo juicio. Esto a veces nos parece raro, decir, bueno, pero si es la gracia de Dios. No importa, que sea la gracia de Dios no quite que vos en tu oración puedas en tu corazón comprometerte y decir, no, yo no voy a volver a esto. Y arrancar en tu devocional, orar de esta manera, Señor, voy a hacerte caso, Señor, voy a tener en cuenta, voy a esforzarme, voy a alejarme de esto. Si no te comprometes con el corazón a ir abandonando lo que desagrada a Dios, tu conciencia tarde o temprano se va a volver a nublar. Otro concepto, resistir ante la tentación. Santiago 1,14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Cuando justamente la tentación progresa y no es tratada, la conciencia se altera y no puede ser una utilidad. La conciencia te dice, ¿no? Ojo Sergio, este momento se dice, hace lo que quiera, ¿no? Como que la conciencia ya no la escucha uno porque uno no le ha prestado atención, avanza, ¿no? Uno se va, ¿no?, entregando a la tentación, no dándole cabida, y entonces la conciencia se empieza a nublar y ya no es la alarma tan fuerte como antes. Otra cosa que ayuda a cuidar nuestra conciencia, mantenerla limpia, es confesar y arrepentirse del pecado. 1 Juan 1,9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La conciencia se va limpiando a medida que te arrepentís, confesás de tu pecado y te apartás de ellos. Yo creo que tener en cuenta regularmente estos principios te va a ayudar a lograr que tu conciencia se mantenga bien y por lo tanto va a ser una herramienta justamente, como vimos, útil en estas áreas mencionadas. Porque justamente una conciencia limpia siempre va a ser ayuda para tu vida espiritual. Así que considera esto y que sé que el Señor te ayude porque estos recursos te lo ha dado para que vos puedas progresar en tu vida personal, en tu relación con los demás y también en cómo te expresás. Finalmente hay personas que al reflexionar seguramente sobre este tema, tal vez hoy se miran a sí mismas y noten que su conciencia le marca no solo que están actuando de manera incorrecta, sino que incluso pueden estar notando que en realidad no hay paz ni tranquilidad por dentro porque todavía no conocen a Cristo de verdad. Ya dijimos que incluso en los incrédulos se le activa su conciencia de que no están bien muchas veces. A veces esa conciencia pierde la noción, pero por momentos sí le marca. La conciencia, hay personas que tal vez los acusan en muchas ocasiones porque justamente no ven un cambio en su interior, aunque por fuera aparentan otra cosa. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo temo a Dios, pero la conciencia le está marcando de que no, ¿qué vas a temer a Dios si no haces las cosas que Dios te dice que hagas? Si no estás obedeciendo su mandamiento. ¿De qué Dios decís que temés? A veces está ahí la conciencia hablándoles. Quizás vos estás en tu casa y te está pasando eso, ya hace tiempo que tu conciencia te está alertando. Tal vez alguien acá hoy su conciencia le está alertando en muchas cosas que te hacen dudar en cuanto a si realmente conoces o
no Dios. Bueno, si ese es tu caso, te animo a que no sigas así, a que hoy podés venir al único que puede cambiar tu vida de verdad. El que puede ponerte en correcta relación con Dios de modo que puedas estar en paz con Él. Es Jesús, porque solo en Cristo podés encontrar la solución a tu problema, ya que solamente Él puede cambiar tu vida. Solamente Él lo puede hacer. Tenés que dejar de dar vuelta y venir a Jesús en arrepentimiento y fe. Tenés que venir a Él. No importa lo que los demás puedan pensar. A veces decís, pero si ahora digo lo que me pasa, hay muchos que se van a enojar, o muchos se van a sentir defraudados. No importa. No importa que alguien se pueda sentir decepcionado. Lo que importa es estar a cuenta con Dios, estar en paz con Dios. Lo importante es que puedas solucionar el problema del pecado en tu vida. Porque tal vez a todos los demás los vas a poder engañar, pero a Él no vas a poder engañarlo. Hoy Él te da la oportunidad que dejes tu pecado y te acerques a Él, ya que aunque te conoce y aborrece tu pecado, aún tiene misericordia y paciencia con vos. No esperes otro día, por favor. Si tu conciencia te está alertando de hace tiempo, incluso hoy mismo te está alertando de que todavía no sos salvo, arrepentite hoy mismo y vení a Cristo. Por favor, no esperes más. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra que habla nuestra vida, nos anima a poder buscarte de corazón, nos anima a entender estas cosas, estos recursos hermosos que nos has dado, en este caso esta conciencia, que podamos mantenerla limpia por medio de los recursos que vos nos das, de acuerdo a tu voluntad, para que entonces pueda ser útil para tener vidas que te honren. Señor, te pido que si hay aquí alguien hoy, o alguien que nos esté escuchando desde su casa, y que todavía no te conoce, hoy pueda recibir la salvación, que vos puedas llegar a su vida y salvarlo. Te pido que bendigas este tiempo final de alabanzas, que vos puedas ser honrado y podamos glorificarte todos juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.